Previamente en Bloomburrow. El grupo llegó hasta la ciudad de los tres árboles, siguiendo la pista de un tal Garracruel, que aparentemente estaba familiarizado con los ataques del búho nocturno. Ral Zarek se unió al grupo, esperando poder encontrar a Jace Beleren con la ayuda de las visiones de Helga. De pronto, la ciudad fue atacada por el Gar de la Inundación, otra bestia de la calamidad, y el grupo naufragó hasta llegar a una cueva donde fueron hostilmente recibidos por un grupo de ratas. Las ratas armadas los rodeaban, dispuestas a atacar, a pesar de que Mabel les explicó que no llegaron ahí por voluntad propia. El ambiente estaba tenso y la pelea a punto de estallar, cuando se escucharon unos lentos pasos arrastrados que se acercaban, y las ratas armadas abrieron espacio para que un anciano rata se pusiera al frente. Estos extraños no son como los anteriores. El río los trajo hasta nosotros. Debemos ofrecerles hospitalidad. Vengan, soy Kofi, y deben descansar y comer antes de continuar. Tal vez podamos ayudarles en su misión, ¿sí? Estaríamos muy agradecidos, contestó Mabel más relajada. El anciano los llevó al interior de la cueva, que resultó ser una extensa red de pasadizos subterráneos. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ral. «Nuestra aldea», dijo el anciano. Estas eran madrigueras antiguas, creadas por grandes insectos en épocas pasadas. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Mabel. «Somos guardianes del saber», respondió Kofi. «Preservamos la historia de Bloomburrow. Cada relato que encontramos, cada retazo de leyenda que llega a nuestras costas, lo escribimos y almacenamos para las generaciones venideras. El pasado define el presente y por lo tanto el futuro». Llegaron hasta un salón donde el viejo le pidió a un amable topo que les sirviera para comer y beber. «Les pido disculpas por el recibimiento hostil», dijo Kofi. «Tenemos pocos visitantes y ustedes son el segundo grupo de extraños que pasa por aquí. El primero, por desgracia, causó revuelo y desde entonces hemos estado en guardia». «¿Otro grupo de extraños?», preguntó Mabel. «Mercenarios». El viejo levantó su bastón y usó su magia para proyectar una imagen en el aire. Les mostró a una comadreja con capucha roja y una cicatriz malvada que cubría su ojo derecho. «Este es Garracruel», continuó Kofi. «Él guió a su banda a través del pantano, robando todos los suministros que quiso, mientras el búho nocturno causaba estragos a su paso». «Nosotros estamos persiguiendo a Garracruel», exclamó Helga. Mabel agregó: «Estamos investigando un ataque y creemos que él puede estar detrás de todo. Lo buscábamos en la ciudad de los tres árboles hasta el ataque del Gar de la Inundación». «Hay que detenerlo», entonó el viejo Kofi. «Garracruel robó algo poderoso, un huevo de las bestias de la calamidad, y eso las ha alterado». «¿Y ese huevo es importante?», preguntó Ral. El amable topo respondió: «De ahí algún día nacerá una bestia de la calamidad. ¿Quién sabe qué potencial mágico existe en ese huevo?». Soralin intervino: «El robo del huevo ha alterado el equilibrio del mundo. La música de las estrellas seguirá siendo discordante a menos que podamos restablecer la armonía». Helga no estaba segura de qué significaba eso exactamente, pero estaba de acuerdo en que nadie debería andar por ahí con ese huevo, especialmente si eso significaba que el búho nocturno los perseguía, sembrando el caos. El grupo se propuso recuperar el huevo y devolverlo a donde pertenecía, pero se preguntaron si podrían hacerle frente a tan titánica y peligrosa tarea. «Por si les sirve de algo», dijo Ral, «no conozco a ninguno de ustedes, pero mientras Helga sea mi único vínculo con Beleren, me aseguraré de mantenerlos a todos con vida, aunque eso suponga luchar contra un búho o un pez gigante o lo que sea». «Aunque quisiéramos detener a Garracruel», protestó Phineas, «no tenemos idea de a dónde está ni a dónde va». «Helga podría ser capaz de resolver ese problema», dijo Mabel. «¿Yo?». Helga se llevó una mano al pecho. «¿Qué puedo hacer?». «Usa tus habilidades de augurio para encontrarlo». Helga guardó silencio. Nadie le había pedido nunca que hiciera algo así. Casi nadie creía en sus capacidades. Pero Mabel confiaba en ella, y también Ral, un completo desconocido que juró ser su protector. Puedo intentarlo», dijo Helga lentamente. Tomó su diario de dibujo.
El silencio se apoderó de la habitación. Miró fijamente el agua de un recipiente, clara y quieta, e intentó calmar su mente, llegar al lugar dentro de ella de donde surgían las visiones. No pasó nada. Las distracciones la inundaban, se sintió presionada. El éxito de la misión dependía de ella. Soralin le murmuró: «La luz está dentro de ti. No necesitas forzarla a brillar, solo necesitas descubrirla». Con una respiración lenta y profunda, Helga aflojó el agarre del lápiz y comenzó a dibujar con fluidez. Dibujó una inmensa fuente de 3 niveles que se alzaba sobre un estanque, con una elegante torre de agua en su cima. Todos identificaron de qué lugar se trataba. «Garracruel se ha ido a Puerto Fuente», susurró Helga. «Y nosotros también», dijo Mabel. «Bien hecho». Después de agradecerle efusivamente al viejo Coffey su hospitalidad, el grupo emprendió rumbo hacia Puerto Fuente. El amable topo les indicó qué camino podían tomar. «Conocemos un atajo», dijeron Hux y Geb. «El campo de flores de dientes de león». «Ese camino puede ser peligroso en este momento», dijo el topo. «Hace unos días una gran tormenta trajo consigo una criatura terrible, muy peligrosa». «¿Qué clase de criatura?», preguntó Phineas. El topo se ajustó las gafas. «Yo no la he visto personalmente. Me han dicho que no es una bestia de la calamidad, pero se le parece mucho. No tenemos constancia de nada parecido en nuestra historia». «Quizás sea de otro plano», murmuró Ral. «¿Otro qué?», preguntó Phineas. «Nada». Mabel miró a la nutria con curiosidad, pero no era el momento de fisgonear. «Si el campo de dientes de león es un atajo, entonces iremos por ahí», dijo la ratona. El sol no se había movido mucho en el cielo cuando llegaron al campo de dientes de león. Hux y Geb iban a la cabeza, abriéndose paso entre tallos de flores que al pasarlas a llevar, estallaban, haciendo que sus semillas flotaran por el paisaje. No había señales de los mercenarios ni de ninguna tormenta. Las únicas nubes eran tenues como el humo de una vela. Mabel buscaba entablar conversación con Ral. Él había dicho que venía desde muy lejos, y ella preguntó por qué estaba buscando a Beleren, pero Ral evadía más preguntas. Mabel comentó: «Extraño a mi marido y a mis pequeños hijos, cómo huelen, sus voces, sus dulces abrazos». Ral se quedó callado un rato y luego dijo: «Yo también extraño a mi marido. Nunca antes había tenido a nadie a quien extrañar, y he estado tan concentrado en encontrar a Beleren que lo he ignorado». Mabel le dio una palmadita en el brazo. «Estoy segura de que volverán a estar juntos en poco tiempo. Lo apreciarás aún más por la ausencia, y él a ti». «Me gustaría tener tu optimismo», murmuró Ral. «Beleren es tan escurridizo como una maldita anguila, y no tengo ni idea de lo que está planeando». Mabel no sabía qué era una anguila, y se le erizó el pelo por un momento al tener la extraña sensación de que había algo inmenso e inescrutable más allá de su comprensión, como las estrellas fijas en el firmamento. Repentinamente, una gigantesca sombra pasó sobre ellos. Mabel agarró su espada mientras escrutaba el cielo. A su lado, Ral se detuvo, tenso, con relámpagos brillando en sus ojos. Los demás también dejaron de caminar. «Sea lo que sea eso», dijo Ral con tristeza, «está convocando una tormenta». Las nubes oscuras se acumularon en el cielo, el viento se levantó y sopló con fuerza. Una criatura gigante flotaba en el aire, con relámpagos purpúreos que recorrían su cuerpo. Se parecía al halcón del sol en que ambos eran como pájaros. Este monstruo, sin embargo, tenía 4 alas en lugar de 2, y se asemejaban a las de un murciélago, y una cresta en la cabeza. «¿Qué es esa cosa?», susurró Phineas con la voz temblorosa. «Es un dragón», susurró Ral. «Se transformó en un animal, lo cual supongo que es de esperar». «¿De qué estás hablando?», preguntó Helga. «Calla y escucha», respondió Ral en voz baja pero con intensidad. «Esa criatura no es de Bloomburrow. Es extremadamente peligrosa, como tus bestias de la calamidad. Si atraemos su atención, estaremos en un gran problema». De eso Mabel no tenía ninguna duda. «Seguiremos a paso lento y silencioso. Escondan todo lo que pueda reflejar. No hablen. Geb, toma la delantera.
Todos los demás, quédense cerca de Hooks. Yo iré atrás, organizó la ratona. La gigantesca criatura seguía dando vueltas en el cielo cada vez más oscuro. Una flor de diente de león golpeó el hombro de Hooks y sus mechones blancos rozaron el rostro de Soralin, que durante el día acostumbraba a dormir en la espalda del rudo tejón. Para horror de Mabel, la murciélago dormida estornudó y se despertó. El sonido fue estridentemente fuerte. Todos se quedaron paralizados. Soralin se frotó la nariz y estiró las alas, mirando a su alrededor confundida. ¿Dónde estamos?, preguntó. ¿Por qué están todos tan callados? Gev le tapó la boca con ambas manos, pero el daño ya estaba hecho. El dragón halcón los detectó. Abrió su boca, revelando una lengua larga, bífida y morada. Un relámpago destelló y crepitó en sus fauces cavernosas. Rugió y se abalanzó hacia el grupo, que alcanzó a agacharse, salvando de ser atrapados por las afiladas garras. La criatura se elevó y se preparó para otra embestida. Las nubes de tormenta se volvían más espesas, oscureciendo el sol y robando su calor del aire mientras comenzaba a llover. Ral se deslizó junto a Mabel y le enseñó los dientes. Por suerte para ti, las tormentas son mi especialidad. Desafortunadamente, los dragones no, y no estoy seguro de lo bien que funciona mi magia aquí. Cualquier ayuda que puedas brindarnos será bienvenida, dijo Mabel, por el bien de todos. Tal vez no pueda acabar con él, pero creo que puedo incomodarlo. Ral se dio un golpecito en el brazalete. Necesito un pararrayos, algo que conduzca a la electricidad. Phineas sacó una flecha de su morral enrollada con alambre de cobre. Le daré algo para que se entretenga. El dragón halcón se lanzó de nuevo en picada, y Phineas aprovechó para lanzarle la flecha de cobre, que quedó atascada en su boca. La bestia se desvió hacia arriba, gruñendo de fastidio. Los ojos de Ral comenzaron a brillar con un poder que se extendía por todo su pelaje negro y se acumulaba en su brazalete. ¿Te gustan los relámpagos, no? Bueno, vamos a comprobar la capacidad de tu batería. Ral levantó el brazo envuelto en el brazalete y les gritó a todos que corrieran a ponerse a salvo. Una avalancha de relámpagos atravesó el cielo. La energía salvaje y natural brotó de las nubes, golpeando de lleno la cabeza del dragón halcón, antes de concentrarse en la nutria. Mabel creyó oír la risa de Ral bajo los abrumadores redobles de los truenos. El dragón halcón se retorció y rugió. Sus ojos brillaban salvajemente, una tormenta de energía bajo la superficie de su piel. Pero no cayó. ¿Contraatacaría? No. Sus 4 alas batieron el aire y se alejó, desapareciendo entre las nubes. Las nubes se empezaron a dispersar y se abrieron, dejando pasar un rayo de sol. «¡Wow! Ese hechizo fue muy elegante», dijo Phineas. Ral le hizo un gesto con la cabeza. «Buen tiro tú también». El terreno estaba lleno de lodo ahora. Aún así, estaban vivos y enteros. Cualquier cantidad de lodo acumulado no era nada en comparación a todo lo que podría haber salido mal. «Vamos entonces», dijo Mabel, mientras se quitaba la humedad de la capa. «Puerto Fuente nos espera». Un leve silbido atrajo la atención de todos hacia la espalda de Hooks. Soralin roncaba suavemente, sin ninguna preocupación del mundo, con una semilla de diente de león pegada en su oreja.